Hola, mi nombre es Yereni Amparo Guzmán López. El día de hoy sustentaré mi proyecto de grado denominado Fortalecimiento de las habilidades comunicativas mediante el aprendizaje basado en juegos y la gamificación en estudiantes de básica primaria en la institución educativa Camilo Torres Restrepo de sede Atalaya del municipio de Agua Azul, Casanare. Problema de investigación. Esta investigación está centrada pues, en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas mediante el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. El punto de partida pues, es reconocer que las habilidades comunicativas son fundamentales para el desarrollo integral y pues académico de nuestros estudiantes, porque se permite comprender la información, expresar ideas, interactuar con otras personas y construir pues nuevos aprendizajes. Sin embargo, pues este desarrollo continúa representando pues un desafío en diferentes contextos educativos. Por ejemplo, a nivel internacional, la UNESCO ha señalado que aproximadamente el 58% de los estudiantes alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura al finalizar la pues, educación primaria. Esto significa que una proporción importante de los niños termina esta etapa pues sin alcanzar los aprendizajes lectores esperados. Esta situación también se refleja en Colombia. Según los resultados de PISA 2022, solamente el 49% de los estudiantes colombianos alcanzó al menos el nivel 2 de competencia de lectura, mientras que el promedio de los países y economías participantes de la OCDE fue el 74%. ¿Qué nos deja ver estos resultados? Que existen pues dificultades importantes relacionadas con las habilidades comunicativas y el desarrollo pues, de estas competencias de nuestros estudiantes. Pero además del panorama que ya acabo de mencionar, el internacional y el nacional, existe un elemento muy importante para esta investigación y es el contexto rural, porque los resultados de las evaluaciones externas muestran diferencias entre los establecimientos educativos urbanos y rurales. Por ejemplo, en las pruebas Saber de 2022, los estudiantes de quinto grado de zonas rurales obtuvieron 372 puntos en competencias comunicativas, mientras que los estudiantes de zonas urbanas alcanzaron 400 puntos, 11 puntos, discúlpenme. Entonces, esta es una diferencia de 39 puntos, es una diferencia relevante que nos permite comprender que las dificultades educativas em, no pueden analizarse únicamente pues desde estos resultados académicos, sino que también debe considerarse las características y condiciones particulares de los contextos en que aprenden nuestros estudiantes. En ese sentido, pues la problemática adquiere mayor relevancia en el departamento de Casanare, especialmente pues en contextos rurales como el Espacio de Ariporo. Algunas investigaciones realizadas en estas instituciones educativas de esta región han destacado la importancia de utilizar estrategias pedagógicas lúdicas, activas y contextualizadas que favorezcan pues la participación y la motivación de nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿qué ocurre específicamente pues, en la institución donde se desarrolló esta investigación? Bueno, la investigación que se desarrolla en una sede de las atalayas de primaria de este institución Camilo Torres Restrepo, durante la práctica o el proceso pedagógico de observación directa de los estudiantes de básica primaria se identificaron diferentes dificultades relacionadas con las habilidades comunicativas. Entre ellas se encontraron dificultades para comprender pues, la información oral, escrita, interpretar y producir textos, expresar sus ideas de manera clara, segura, en actividades comunicativas. Estas dificultades no se identificaron pues únicamente a partir de la percepción docente, sino que también fueron contrastadas con la información institucional como el PEI y el CIE, que fueron instrumentos utilizados durante la investigación. Por ejemplo, las evaluaciones internas de quiero ser, quiero saber, que es la prueba que está manejando la institución en este momento, deja ver
un panorama realmente preocupante en algunos grados. Por ejemplo, en segundo grado, el área de lenguaje presentó un promedio de 2,37, ubicándose principalmente en niveles bajo y básico. Aunque pues quinto grado pues presentó resultados favorables en lenguaje con un promedio de 3,68, entonces todavía se observaron desempeños heterogéneos. Estos resultados pues fueron importantes porque permitieron identificar que el desarrollo de las habilidades comunicativas no es homogéneo entre todos los niveles de esta sede rural. Además, se realizó pues una prueba diagnóstica, se utilizaron registros de observación, diario de campo e instrumentos de evaluación que permitían precisar cuáles eran los diferentes debilidades que tenían los estudiantes en cada una de las dimensiones que se van a evaluar. Ok, de ello surge la pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer las habilidades comunicativas mediante el aprendizaje basado en juegos y la gamificación en estudiantes de básica primaria en la institución educativa Camilo Torres Restrepo, sede Atalaya del municipio de Aguazú, Casanare? Igualmente, encontramos los siguientes objetivos. Como objetivo general se planteó fortalecer las habilidades comunicativas mediante el aprendizaje basado en juegos y la gamificación en estudiantes de básica primaria de la institución educativa Camilo Torres Restrepo, sede Atalaya del municipio de Aguazú, Casanare. Y como objetivos específicos se plantearon diagnosticar el nivel actual de las habilidades comunicativas de estos estudiantes de básica primaria, diseñar la estrategia de aprendizaje basada en juegos a través de gamificación para fortalecer las habilidades comunicativas en estudiantes de básica primaria e implementar la estrategia de aprendizaje basada en juegos a través de la gamificación para fortalecer las habilidades comunicativas en estudiantes de básica primaria. Y por último, evaluar el impacto de la estrategia de aprendizaje basada en juegos a través de la gamificación para fortalecer las habilidades comunicativas en estudiantes de primaria. Ok, ahora las herramientas y métodos utilizados. Bueno, se utilizó un enfoque cualitativo. Se eligió ese enfoque porque el propósito no era únicamente pues obtener resultados numéricos, sino comprender qué ocurre con los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, cómo participan, cómo interactúan, cómo se comunican, qué dificultades presentan y cómo responden frente a las actividades basadas en juegos y la gamificación. Por lo tanto, el enfoque cualitativo resulta pertinente porque permite analizar las experiencias y comportamientos de los estudiantes dentro de su contexto real del aula. En cuanto al tipo de investigación, pues se trabajó con un alcance descriptivo y con el método de investigación acción educativa. Se eligió la investigación acción porque existe una situación concreta que se desea comprender, pero que también se desea transformar. Entonces, este es el punto que trabaja precisamente este tipo de investigación, ¿sí? Además, que permite que el docente pues no sea solamente pues un observador externo, sino que participe directamente en el proceso, identifique una problemática, diseñe una estrategia, la implemente, observe sus resultados y reflexione sobre la práctica para realizar los ajustes necesarios. Por eso esta investigación se relaciona directamente pues con el propósito de estudio, porque no busca solamente pues describir las dificultades comunicativas, sino intervenir pedagógicamente para contribuir a su fortalecimiento. Igualmente el modelo se desarrolla mediante un proceso cíclico de diagnóstico. Primero planificación, discúlpeme, diagnóstico, después planificación, acción, evaluación y reflexión. Ahora, la población que se utilizó para la investigación estuvo conformada por los estudiantes de básica primaria de la sede de Atalaya, que corresponde a un contexto rural y de modalidad
multigrado. La elección de esta población pues responde directamente al problema identificado durante la práctica pedagógica, ya que fue en este contexto donde se observaron las dificultades relacionadas con la comprensión lectora, la expresión oral, la escucha activa y la producción escrita. Respecto a la muestra, estuvo conformada por los 18 estudiantes de la sede. Aquí es importante aclarar que se trabajó con la totalidad de población disponible, por lo que metodológicamente se asumió un censo poblacional. ¿Por qué se eligieron estos 18 estudiantes? Porque todos pertenecían al contexto en el que se desarrollaba la investigación y todos podían participar en la intervención. Entonces, esto permite pues realizar un seguimiento integral y evitar seleccionar solamente a algunos estudiantes, teniendo en cuenta que además que se trata de un grupo pequeño y multigrado. En relación con las técnicas e instrumentos de recolección de información, pues se utilizaron las encuestas, la observación participante, el diario de campo y los instrumentos validados por externos. Ok, técnicas e instrumentos de recolección de información. Acá pues hago un mayor análisis. La observación participante, que fue el primer instrumento, pues permitió identificar directamente cómo los estudiantes se comportaban, participaban e interactuaban durante las actividades. En el diario de campo pues se permitió registrar lo que se observaba y además de... a modo personal me parece un instrumento muy importante porque pues se relaciona directamente con el modelo de investigación-acción. Las rúbricas de evaluación pues permiten valorar, ¿sí? Las cuatro dimensiones trabajadas: la expresión oral, la comprensión lectora, la expresión escrita, la escucha activa, y adicional se utiliza una rúbrica diagnóstica y una rúbrica final para reconocer los cambios observados durante los dos procesos. También se utilizó la encuesta o cuestionario, que principalmente pues, era para conocer la percepción de los estudiantes sobre las actividades, su motivación, participación y experiencia frente pues, a la estrategia implementada. Ok, aquí se muestra el proceso de la implementación, que se hicieron tres intervenciones, una donde los estudiantes primero pues se les mostró cómo se iba a utilizar esta herramienta. Los estudiantes trabajaron las diferentes plataformas como fueron Padlet, Quizzes, Búcaro, y pues adicional que trabajaron de manera participativa y colaborativa. Se tuvieron que buscar los equipos de cómputo para que los niños pudieran participar y desarrollar todos su secuencia didáctica. Ahora voy a presentarles los análisis de resultados, que iniciaré con el primer objetivo, cuyo propósito fue diagnosticar pues, las dificultades en las habilidades comunicativas de los estudiantes. Se analizaron las cuatro dimensiones y los resultados del diagnóstico permitieron identificar que las dificultades no estaban concentradas en una sola habilidad, sino que se presentaban de manera integral. En comprensión lectora, pues la dificultad para interpretar la información; en la expresión oral, pues se venció la inseguridad para participar; en algunos casos, pues las respuestas de los estudiantes eran muy breves. Esto nos permitía pues observar que los estudiantes tenían ideas, pero no siempre se sentían seguros para expresarla frente a sus compañeros. En cuanto a la escucha activa, se identificaron dificultades para mantener la atención y seguir instrucciones, especialmente cuando las actividades requerían escuchar y posteriormente ejecutar una acción. Finalmente, en la producción escrita se observaron dificultades relacionadas con la organización y la expresión de ideas. Como el otro objetivo, que era ya la implementación de la intervención, se
estaba relacionado ya pues con el impacto de las estrategias implementadas, ¿sí? Entonces aquí ya se logra ver que en la primera intervención se observó principalmente un proceso pues de familiarización, los estudiantes estaban conociendo la dinámica de las misiones, los retos utilizados y los recursos utilizados. Por esa razón, en algunos momentos requería pues mayor orientación por parte del docente. En la segunda intervención se empezó a observar una mayor disposición para participar, resolver las actividades y trabajar con sus compañeros. Los estudiantes comenzaron a comprender mejor la dinámica y pues a desenvolverse con mayor confianza. Finalmente, en la tercera intervención se venció una participación más activa y un mayor nivel de autonomía. Ya los estudiantes mostraron mayor seguridad para intervenir, interactuar y desarrollar las actividades pues propuestas. De hecho, pues ya comenzaron a colaborar con los diferentes compañeritos que presentaban en su momento pues dificultad con alguna de las plataformas. Esto permite identificar pues una evolución progresiva, pues primero una familiarización, posteriormente pues la participación y finalmente pues una mayor autonomía. Pues este cambio es importante porque muestra que la estrategia no produjo solamente una respuesta momentánea frente al juego, sino que permitió que los estudiantes se fueran apropiando progresivamente pues de la dinámica del aprendizaje. Análisis y discusión. Se inició con un diagnóstico inicial, ¿sí? Donde se pudieron identificar las dificultades en las diferentes habilidades comunicativas de estos estudiantes de la sede rural y luego se logró ver el impacto de la intervención y la transformación de los estudiantes, ¿sí? En el diagnóstico inicial y en el diagnóstico final que se realizó, se logra evidenciar una gran diferencia en todas las habilidades, mostrando unos porcentajes de 86% de, de, de positivo en la implementación de esta herramienta o de esa secuencia didáctica que se utilizó. Bueno, como conclusión, el diagnóstico pues, permitió identificar las dificultades, como él lo mencionaba, el aprendizaje basado en juegos y la gamificación nos deja pues ver de que favorece la motivación, la participación, autonomía y confianza de nuestros estudiantes, ¿sí? Y además que la secuencia didáctica, como estaba familiarizada con su contexto, ¿sí? Que está denominada las costumbres llaneras, y apoya además de las herramientas digitales, pues permitió desarrollar pues una experiencia contextualizada, colaborativa y significativa que permitía que los estudiantes desarrollaran pues con mayor confianza pues la secuencia didáctica. ¿Qué se recomienda? Se recomienda dar continuidad, pues, a dar uso durante su planificación de actividades curriculares, del aprendizaje basado en juegos y la gamificación. También fortalecer las habilidades comunicativas mediante la lectura escrita, la lectura, la escritura, la escucha y la expresión oral, pues utilizando pues ya actividades más dinámicas, colaborativas y lúdicas. Y por otro lado, también la formación docente en el uso de estas herramientas digitales. Además, se recomienda pues que las actividades con retos y misiones y recursos digitales sean un plus para esta sede rural. Realmente la intervención generó una verdadera transformación en los estudiantes, ¿sí? Se logró observar mayor autonomía, participación, más seguridad para expresar sus ideas y mayor disposición para leer, escribir, escuchar y comunicarse, y una interacción pues más activa y colaborativa entre compañeros. Muchas gracias.